escucha. Que venir preparado. Vamos a empezar la ruta, que es una ruta pequeña, son 2,5 kilómetros, y es muy fácil de hacer, no tiene mucha dificultad, 1 hora y media, 2 horas, lo máximo que puede hacer. Vamos a ver un río distinto a los ríos habituales, va a ser un río así, grisáceo, porque los colores rojos y estos han desaparecido con las correntías de agua. Vamos a llegar hasta el puente del Manzano, que es un sitio emblemático, tiene un puente de hierro, con ciertas dificultades va a pasarlo, quien se atreva que lo pase y si no pues se le da la mano. Y después hay un túnel que también se llama túnel del Manzano, que no sabemos cómo estará con estas aguas. Lo probamos y vemos si podemos pasar o no podemos pasar. Al principio pasamos por la estación de Berrocal y ya seguimos hacia adelante, así que buen camino y buenos días. Esto que estáis viendo aquí se puede llegar a decir que es el primer frigorífico del siglo pasado, ¿vale? Os comento, esto fue socavón, que las referencias que tengo era de que un medio que se buscó para intentar localizar agua. Parece ser que eso no dio resultado, no es muy profundo. Entonces, era el lugar que se empleaba para las personas que trabajaban o bien que residían en la estación de Berrocal, de poder mantener las cosas frescas en el aire. Digo lo del agua, el agua era un bien más que de interés, entre otras cosas porque era el medio que tenía la máquina de vapor de poder hacer fielmente su función. Pensar que una máquina de esas de vapor podían consumir del orden de los 7.000 litros de agua en bajada, pero en la subida prácticamente se triplicaba la cantidad, lo cual era necesariamente obligado a tener lugares para coger agua. Se calcula que aquí en Berrocal, concretamente, el agua era unos 20 metros cúbicos días los que se empleaban. Este molino data del 1690 y pico. Le llamaban en el término del Segurón. El nombre aparece como término del Segurón. También le llaman molino perdido o molino que realmente era la contracción de niño perdido, porque en su historia alguien ocurrió en ese. También le llaman en ciertas literaturas muy recientes molino de Emilio, creo que vienen a recordar. Esa casa o del molinero estaba arrendada desde el 1935 por el valor de 1 peseta y así han seguido hasta el final. Esa casa actualmente está en venta. Ahí hay un círculo que vemos sobre la orilla y un ovni. Y bueno, es posible, ¿no?, que sea un ovni, ¿no? Pero bueno, hay otras referencias. Si recordaréis, aquí estuvo sobre el 2015 o algo así, el famoso personaje este de Callejas, como Jesús Callejas, y esa era la referencia para el helicóptero.
precisamente en el paso hacia la pasada de las Cañas. Ahí, yo he tenido documentación con la memoria histórica que tenemos en Diputación. Hay un pequeño apeadero. En otros lugares consta que dice que esto era la estación del Manzano. Mentira, esto no era la estación ninguna. Esto ni apeadero. Esto sí paraba el tren para poder bajar a las personalidades que en esa casa de ahí arriba, que era una casa de 7 habitaciones y de 2 plantas, que fue construida en el 1914 para el jefe de vía y obras de la vía general, eso ya hoy día está lamentablemente, como todo, está completamente destrozado. Decir que aquí lo que había eran 8 casas también de viero con sus porches delanteros y demás, con su escuela para poder dar las clases, como habíamos comentado anteriormente. De cruzar el túnel del Manzano, que es el primero, que yendo hacia abajo, que son, creo que recordar que eran sobre unos 110 metros lo que tiene, y es muy atractivo porque en la salida del puente del túnel vamos a encontrar una silla o un winchi que había para cruzar al otro sitio. Parece ser que en el barco donde venía el material para poder hacer esa transformación que se necesitaba, ese barco fue hundido por la fuerza. Todo lo que había venía todo por el ferrocarril. Mismo al pueblo de Berrocal progresó cuando abrieron las líneas de ferrocarril. Las cosas para los bares, la cerveza, el vino, para las tiendas, todo venía a través del ferrocarril. Antes era ir en Bestia a Salamea, hoy las mujeres, mi madre y eso, iban para cuando eran las fiestas a Nerva, andando a la Permanente. Cuando salían de la peluquería llegaban aquí, estaba. Entonces, el ferrocarril, ¿qué hizo? Que tú podías ir a Nerva o podías ir a Huelva en el correo. Después la vida aquí, pues la vida aquí era muy bonita y para los niños muy bonita porque estaba jugando todo el día por ahí, ¿no? Lo que era la vía general, cada 15 días tú mandabas una nota con lo que te hacía falta, el aceite, el arroz, el chocolate, lo que tú quisieras, y te lo mandaban en el tren. Nunca que yo sepa faltó nunca nada. Y el encargado y dieron con quien, porque los ingleses lo tenían todo organizado, pero daban leña, ¿no? Y esa era la vida aquí, el Mercadona moderno venía en el tren. ¿Tu suegro cómo se llamaba? Coronado de Mora. Lo conocí. Ese sustituyó a mi padre. Y el último jefe de estación que yo recuerdo que vivió ahí fue Antonio de Mora, que era sobrino de mi suegro. Los que son de Nerva tiene 3 hijos, Juan Carlos, Cristóbal y Julio. ¿Y el maestro escuela que dice que daba? Mi abuelo le decían el maestro La Picota, él era José Romero Rodríguez. No, José, que vivía en Berrocal. Eso. Fue mi maestro también. ¿Qué estuviste en La Picota? En Manantiales. En Manantiales, sí, él llegaba hasta Manantiales. Habéis visto, no sé si en alguna zona de las trincheras que se ha desprendido. Entonces, bueno, uno de los fines de nuestra asociación
es bueno, pues, velar por el mantenimiento, no físicamente, sino oye, pues ver, cuando hacemos senderismo, ver que este camino natural que lo hizo la Diputación, pues se mantiene en una forma que sea transitable. Habéis visto que con las lluvias se han desprendido y todo eso. Entonces, nuestro amigo Manuel estuvo aquí antes, de excursión también, y vio eso y echó una fotografía. Nosotros pues se lo hemos mandado a la Diputación a través de una conocida nuestra que trabaja en la Diputación y que nos dijo que se iba a pasar al responsable de una forma para que vea que no solo consiste en hacerlo, sino también que tenga un mantenimiento, porque si no, eso ahora mismo requiere poca cosa, una pequeña retro para limpiar la cuneta y que el agua siga por su sitio y no pasa el camino. Pero bueno, mandamos fotografía y todo eso. Y la respuesta que hemos tenido, creo que fue ayer o antes de ayer, es que la Diputación dice, esto no es nuestra responsabilidad. Punto y final. No han dicho ni de quién depende ni nada, sino esto no es nuestro. Entonces, a mí me parece, si ellos lo construyen, que menos que tener un mantenimiento, ¿eh? Y más, porque claro, aquí la Diputación, así dice, ¿es de Zalamea o es de Berroca? Es un poco quitarse todo. Y es una pena porque esto, si sigue así, irá peor y habrá momentos que se pueda pasar. Lo mismo que ha pasado con el puente. El río Tinto era ya Tinto antes de las actividades mineras. Y preguntaréis, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué había ahí un pintor que pintaba o que estaba allí? Pues es debido a la actividad bacteriana, microbiológica, que hasta hace unos años pues no se pensaba que en condiciones tan extremas de acidez de pH2 podían existir. Y realmente las causantes de esa acidez del río son precisamente los microorganismos. Como comenté anteriormente, este es el winche o la silla para la persona que llevaba el mantenimiento de las líneas telegráficas y demás, pudieran acceder a la otra banda. Esa banda se lleva desde aquí al menos hasta el puente o túnel de Salomón, que podemos estar hablando de unos 12 kilómetros. Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. El 24 de mayo aquí no se permitía la circulación. Había otro tipo de circulación que sí tenía lugar en los domingos, que la empresa en su tiempo ponía a disposición de la gente mediante pago de billetes aquellos vistosos encuentros que se podían tener entre el río Tinto y el recreativo de Huelva. Entonces se fletaban unos trenes específicos para hacer ese recorrido los domingos.